Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de junio de 2019 y esto es La Contracrónica. La resaca de las dos convocatorias electorales del 28 de abril y el 26 de mayo. No hace falta que os diga más. Las dos convocatorias electorales en España, según habéis escuchado las fechas, pues bien, esta resaca está siendo más dura de lo que se pensaba, o al menos de lo que pensaban los políticos que se presentaron a estas elecciones, que, por cierto, fueron muchísimos. Los votos no llovieron a gusto de nadie o de prácticamente nadie. Pedro Sánchez ganó en las generales, como bien recordamos, y su partido se ha recuperado tras 7 años en caída libre. Desde el año 2011, que empezó a caer, aquellas elecciones que se celebraron tal que un 20 de noviembre y hasta el 26 de mayo de este año, pues no ha terminado de caer, lo cual describe un ciclo completo. Han sido probablemente los peores años de la historia del PSOE reciente, pero este rebote, esta recuperación, no ha sido suficiente o no ha tenido la suficiente fuerza, la que esperaba Pedro Sánchez y sus muchachos. Retienen la Moncloa, eso sin duda, porque ganaron las elecciones en abril, las ganaron además con diferencia sobre el segundo, pero la retienen con una mayoría exigua. Para acceder al gobierno de muchas ciudades, esto además tienen que hacerlo mediante muchas ciudades y de muchas comunidades autónomas necesitan el apoyo de Ciudadanos. De lo contrario, tendrán que pasar a la oposición a pesar de haber ganado las elecciones en estas ciudades y en estas comunidades autónomas. Como vemos, Ciudadanos se ha convertido en algo así como la clave del arco político en España. Y es curioso porque es un partido que, de no pintar demasiado en la anterior legislatura, ahora se lo disputan a derechas y a izquierdas para poder gobernar en un montón de sitios. Esto, que por un lado supone un premio, es indiscutible, esto debe ser la llave de la gobernabilidad, es un premio, por el otro crea un dilema difícil de resolver para la cúpula dirigente de este partido, que se debate entre unos y otros con los ojos puestos en las siguientes elecciones. Resumiendo, que quieren salir reforzados de este brete y eso no les va a ser fácil. En una semana, quizá un poquito más, los pactos entre los diferentes, pero vamos, un poquito más, muy poquito más. Estamos a día 4 hoy y tienen que tenerlo todo cerrado antes del día 15, así que nada, apenas 10 días. En apenas 10 días los pactos entre las diferentes formaciones políticas en España tienen que haberse decidido ya. A diferencia del año 2016, cuando se produjo un bloqueo, recordadlo, fue famosísimo porque es que duró muchísimo tiempo, duró 10 meses, no sin gobierno, como se solía decir, ¿no? Estamos sin gobierno siempre tuvimos en todo momento. Lo que teníamos en aquel entonces era un gobierno en funciones, que fue desde el mes de diciembre, cuando se produjeron las elecciones de 2015, hasta el mes finales de octubre de 2016, cuando al final fue formalmente investido Mariano Rajoy. Así que en aquel entonces estuvo prácticamente un año sin un gobierno investido, pero gobierno, es decir, con un gobierno en funciones. Pues bien, a diferencia de aquel entonces, del año 2016, ahora no solo hay que renovar las Cortes, que ya, por cierto, se han renovado. Solo falta que Pedro Sánchez sea investido presidente del gobierno. Ahora hay que renovar las corporaciones municipales y ahí no se puede prolongar sine die el problema, cosa que en las Cortes puedes hacerlo y lo pudimos ver hace 3 años, lo pudieron hacer durante 10 meses, pero vamos, que podían haber estado muchísimo más tiempo. No hay una fecha puesta en ninguna ley ni en la Constitución que diga que el Congreso se tiene que quedar constituido. Bueno, que el Congreso se tiene que quedar constituido en una fecha, si lo pone, pero vamos, que el presidente del gobierno tiene que quedar investido tantos días después de las elecciones o tantos días antes de... No hay nada de eso. Por lo tanto, ahí sí que se puede vacilar todo lo que... vacilar en las dos acepciones de la palabra. Todo lo que a los políticos les interese. En el caso de los ayuntamientos no es así. Como os decía antes, el 15 de junio tienen que quedar constituidas los plenos municipales, los plenos de los ayuntamientos, y si no hay acuerdos previos, cosa que es en lo que están ahora, pues gobernaría en minoría, por supuesto, gobernaría la lista más votada en cada uno de los ayuntamientos. Ojo, son un montón en España, hay como 8.000 y pico ayuntamientos. De cualquier manera, luego realmente importantes, pues son unos 20 o 25, no mucho más, y de esos 20 o 25, los que realmente cortan el bacalao, donde hay mucho presupuesto, pues estaríamos hablando de 10 o 12. Y algunos de esos 10 o 12 se están debatiendo en estos momentos. Esto supone, por ejemplo,
que en Madrid, que es la ciudad más grande de España, el municipio con más habitantes de España y por lo tanto el que más presupuesto tiene, o Zaragoza, que es también una de las principales ciudades del país, que son ciudades en las que el Partido Popular podría recuperar el gobierno, un gobierno que perdió en el pasado, hace no mucho además, pues pasarían a estar gobernadas por Más Madrid, en el que es la candidatura de Manuela Carmena, y por el PSOE, ya que en Zaragoza pues el ganador de aquellas elecciones fue el PSOE. Le sacó un par de concejales al PP y 4 a Ciudadanos. Es decir, que se está despachando ciudades, en algunos casos, bastante importantes. Luego hay muchísimos más municipios que están en una situación similar y, claro, el tiempo corre inexorable porque si no llegan a un acuerdo, los diferentes partidos, en este caso el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pues el próximo día 15 podremos ver en Madrid cómo Manuela Carmena, a quien ya muchos daban por desahuciada, vuelve a ser investida de nuevo como alcaldesa de Madrid, lo cual, pues con esto sus votantes, como no podía ser menos, pues están encantados. Aparte de esto, pues ya os digo, hay un montón de municipios más, no os los puedo decir todos porque no dispongo del tiempo. Luego en las comunidades autónomas, pues el caso es algo diferente, se pueden tomar algo más de tiempo, porque la fecha establecida para la investidura varía en función de la región. Cada comunidad autónoma tiene al respecto diferente ordenamiento y creo que la primera en que tiene que investir a su presidente, creo que es Madrid, que es dentro de nada, vamos, la semana que viene también, pero vamos, que pueden dedicarle bastante más tiempo. En Madrid en concreto, hace muchos años ya, en el año 2003, se tuvieron incluso que repetir elecciones, el año del tamallazo, y Alberto Ruiz Gallardón estuvo gobernando en funciones en la Comunidad de Madrid durante un montón de meses, todo el verano de aquel año, desde el mes de mayo hasta el mes de, creo que fueron en octubre, cuando se repitieron, y Alberto Ruiz Gallardón fue, durante todos esos meses, fueron 5 meses concretamente, fue alcalde de Madrid elegido, investido como tal, y presidente en funciones de la Comunidad de Madrid. Es decir, que se pueden producir cosas un poco raras. En los ayuntamientos no hay ninguna posibilidad de que algo así exista. Pero bueno, el hecho es que como tienen que renovarse a la vez, porque han ido a la vez, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, se han elegido a la vez, pues los pactos se tienen que producir antes. Es algo poco menos que inevitable. Podrían pactar solo para el ayuntamiento, pero es poco probable. Y a esto habría que sumarle además la investidura de Pedro Sánchez, que está al caer. La investidura como presidente del gobierno. Hoy lo es, pero lo es en funciones. No se ha producido, está a la espera de que se cierren los pactos en municipales y en comunidades autónomas. Como veis, se está anudando un nudo que poco a poco va siendo marinero, y que si la cosa se deja, pues podría tenernos todo el verano hablando de este tema. Al margen de lo que pase en los ayuntamientos, podría suceder también, que es lo más probable, que lleguen a un acuerdo a lo largo de la próxima semana y dentro de, pues eso, de 6 o 7 días, el programa de hoy se haya quedado completamente antiguo. Yo la verdad es que espero, a pesar de que el programa es mío y me gusta que la gente lo escuche, espero que sea así, porque no quiero tener que hacer más programas sobre pactos. Son la cosa más... estás continuamente especulando y además son la cosa más estéril que existe. Bien, como acabáis de ver, estamos hablando de muchísimo poder, en el que, bueno, pues se están jugando ciudades como Madrid y su comunidad, que manejan presupuestos millonarios, y en ellos, además, en sitios como Madrid o la Comunidad de Madrid, se pueden colocar a muchos allegados. A esto el PP es especialmente sensible, porque tras el doble batacazo que se ha dado en abril y en mayo, pues a esto se les ha quedado muchísimo diputado y muchísimo concejal en paro, y tienen que buscarles acomodo como cargos de confianza en ayuntamientos y en comunidades autónomas. Por lo tanto, se les va, pues digamos, no sé si la vida en ello, pero casi que la vida en que puedan recuperar la Ciudad de Madrid y no pierdan la Comunidad de Madrid. Y esto lo hago extensible a otras comunidades que actualmente gobiernan y que podrían perder, como es el caso de Castilla y León o como la región de Murcia. Los partidos son, y esto creo que no hace falta recordarlo, pero por si acaso lo recuerdo, son, a fin de cuentas y por encima de cualquier otra consideración, son grandes agencias de colocación, a menudo para militantes que no tienen ni el graduado escolar. Esto es la realidad, es decir, gente que lleva dedicada a esto
toda su vida y que cuando pierden el puesto de concejal o cuando pierden el escaño en un parlamento autonómico se quedan literalmente a la luna de Valencia. No saben qué hacer con su vida y no pueden ni llenar el plato de la comida en casa porque no tienen empleo. Por lo tanto, el partido necesita disponer de herramientas, es decir, de poder, para poderles enchufar, para poderles colocar en algún sitio. De ahí que se despacha poder y se despachan puestos, es decir, se despacha poder alimentar o no poder alimentar a la clientela. Esto de tener poder en las comunidades autónomas, pues es muy jugoso, porque las comunidades autónomas en España realizan la mayor parte del gasto. Y además se trata no solo de tenerlo, sino de mantenerlo en el futuro. Y eso evidentemente requiere ser muy cauto a la hora de elegir compañeros de viaje, cautísimo. ¿Por qué? Porque si eliges mal a tus compañeros de viaje y ahora mismo están en esto, ¿con quién se ajuntan, a quién se arriman? Pues podría suceder que dentro de 4 años, porque estas no han sido las últimas elecciones, a Dios gracias, vendrán nuevas que jubilen a los actuales y traigan a nuevos entusiastas de esto de la política. Bien, pues para las próximas elecciones los que están ahora quieren seguir teniendo empleo. Lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, si echamos un vistazo, siempre lo más desapasionadamente posible y asumiendo que no nos gusta ningún partido, que es lo más sano, que no nos guste ningún partido, incluso cuando les echamos el voto, bien, lo que vemos ahora mismo es que todos tienen pareja de baile por defecto. El PSOE puede pactar tanto con Podemos como con los nacionalistas, como con Ciudadanos. Por poder puede hacerlo, está en posición de pactar con cualquiera de los tres. El Partido Popular puede pactar con Vox y puede pactar con Ciudadanos. Insisto, puede, no significa que lo vaya a hacer, pero por poder puede. Vox solo puede pactar con el Partido Popular, no por nada, sino porque no hay nadie más a su derecha, y Podemos puede pactar con el PSOE y con los nacionalistas. Estas son sus parejas de baile posibles. Si lo ponéis en un papel, más o menos os quedará bastante claro. Es decir, no hay nada raro, es lo habitual en un sistema pentapartidista, que es el que tenemos ahora mismo en España, que además tratándose de nuestro país, pues la cosa se complica un poco, porque España tiene la peculiaridad de contar con los nacionalistas. Ojo, no son nuevos, no acaban de entrar, ni muchísimo menos en el sistema político. Estos siempre estuvieron ahí, incluso en los tiempos dorados del bipartidismo. Siempre han servido, incluso cuando se decía aquello de es que España es un bipartidismo y se echaban todos, se tiraban de los pelos y lloraban. No, nunca ha sido un bipartidismo completo. Hasta en los momentos dorados, cuando entre Partido Popular y PSOE sacaban el 85% de los votos, estaban los nacionalistas ahí regulando o incordiando, sirviendo realmente de regulador del sistema, apoyando uno a otro, haciendo y deshaciendo mayorías en el Congreso. Bien, ese elemento se mantiene. Por lo tanto, tenemos un pentapartidismo con los nacionalistas, que son los vascos, los catalanes y en menor medida los gallegos, que conforman el arco parlamentario, que esto se puede llevar a un montón de regiones y también a las ciudades. Por lo tanto, como veis, es un auténtico juego de mesa que es al que están, al que se han afanado todos a jugar y están jugándolo en este momento. Como podréis ver si lo habéis puesto en un papel, en el centro está Ciudadanos, que sin necesidad de hacer ningún contorsionismo extremo puede pactar con el PSOE a su izquierda y con el PP a su derecha. Sin necesidad de hacer locuras, de que le señalen con el dedo. Con el PSOE ya pactó en el pasado, pactó tanto en Andalucía, después de las elecciones de 2015, permitió que Susana Díaz gobernase, como el propio Albert Rivera y Pedro Sánchez, es decir, tipos vivitos y coleando y que ocupan escaño en el Congreso de los Diputados, ya pactaron en 2016, fue un pacto que no sirvió para nada, pero lo escenificaron como si fuese a servir para algo. Esto fue en el mes de febrero de 2016. Puede pactar con ambos. También ha pactado con el PP, tenemos ahí el acuerdo de Andalucía, y fueron los que permitieron que Mariano Rajoy llegase a la Moncloa con su apoyo. No les bastó solo el apoyo a Mariano Rajoy de Ciudadanos, pero más o menos se alinearon con el Partido Popular en aquel momento. Si Ciudadanos escoge al PSOE, formará parte de varios gobiernos, eso es indiscutible. Si escoge al PP, pues la verdad es que no le basta. Esa es la realidad. Necesita los votos de Vox. Si Ciudadanos decide, y parece ser lo que ha decidido, por lo menos con la información disponible hasta la fecha, para hacer un pacto general,
nacional con el Partido Popular, va a necesitar los votos de Vox en muchísimos sitios. Y ahí es donde todo se ha atascado, tal y como era previsible, por otro lado. No hay nada nuevo, esto ya se sabía o se imaginaba el día 28 de abril y se imaginaba todavía muchísimo más la noche del 26 de mayo, que empezaron todos a tirar los fuegos artificiales y a poner música de Händel como si ya estuviera todo resuelto. No, en absoluto. Y al final faltaban 2 semanas por delante en las que quedaban muchísimas cosas por decidir porque no había ninguna mayoría clara. Rivera, al parecer, y esto, insisto, es una especulación, no tengo ningún dato que lo sustente más allá de mis propias sospechas, por lo que hace y por lo que dice, creo que no quiere seguir siendo una guarnición, que es lo que ha venido siendo hasta el momento. Es decir, creo que aspira a ocupar el espacio del Partido Popular en un futuro no muy lejano y llegar a los siguientes comicios, que serán dentro de 4 años, como líder, quizá menos, del centro-derecha. Esto obviamente le obliga a guardar las formas de cara a la galería, y ya sabemos por quién está formada la galería, y evitar a toda costa el qué dirán. Es importante en política el qué dirán, más de lo que muchas veces pensamos. Es decir, no acercarse a Vox bajo ningún concepto, no sentarse en la misma mesa con ellos e impedir a cualquier precio una fotografía con cualquiera de sus líderes. En estas estamos en estos momentos. Ojo, no es nuevo. En Andalucía hace 6 meses pasó exactamente lo mismo. Me sorprende que haya tanto sorprendido en los periódicos, en las tertulias de televisión. ¿Cómo puede ser que nos encontremos ante semejante cerrojazo? Bueno, si es el que hubo en su momento, lo que pasa es que se salió de aquello, o quizá porque estaba sucediendo en Andalucía, se pensó que no iba a suceder en el resto de España, pero es exactamente el mismo espectáculo, el mismo teatrillo. Clavado. No en algo más rápido, eso sí, porque saben que con los ayuntamientos no pueden perder ni un solo minuto. Pero claro, sin Vox no podrá llevar a cabo su plan de cerrar un acuerdo global que le coloque en el gobierno de Madrid y como jefe de la oposición en las Cortes, que es, como ya he dicho, que es lo que yo me malicio, que quiere hacer Albert Rivera. En Andalucía hace 6 meses le salió la jugada y le salió bastante bien. Accedieron al gobierno regional de manera preferente, por cierto, ostentando no la presidencia, pero sí bastante poder, y sin necesidad de negociar nada con Vox. Es que ni se retrataron con ellos. Los de Vox pues aceptaron la humillación, pues porque eran unos inexpertos, sorprendidos por su inesperado éxito. La verdad es que ni ellos mismos se esperaban 12 escaños en el Parlamento andaluz. Y bueno, y porque sintieron, y esto también es cierto, sintieron en el cogote el aliento de sus propios votantes, recordándoles que lo urgente era sacar a Susana Díaz de San Telmo cuanto antes. Y esto se lo hicieron saber a través de las redes sociales, supongo que de llamadas de teléfono, correos electrónicos y de todas las maneras posibles. Hoy andan bastante dolidos con aquello, y tiene razón de ser que lo estén porque les han ninguneado y les siguen ninguneando bastante. Pero es que la verdad no les quedaba mucha opción y hay que analizar los hechos del pasado poniéndote en el pasado, no desde el presente. Es más, lo último que ha sucedido, esto es de ayer, les han paralizado los presupuestos, ya veremos cuánto dura eso. Pues bien, el plan maestro de Ciudadanos es repetir la jugada de Andalucía en Madrid, en Zaragoza, en Murcia, en Castilla y León, allá donde puedan. Es una apuesta bastante ambiciosa, como podéis ver, que de salirles bien, como les salió en Andalucía, les pondrá exactamente donde quieren estar, gobernando en regiones y ciudades y a la vez puestos en la casilla de salida como los primeros para convertirse en la alternativa al PSOE dentro de 2, de 3 o de 4 años. Digo de 2 o de 3 porque el gobierno de Pedro Sánchez, la verdad es que si no consigue cerrar un acuerdo con Ciudadanos, va a ser un gobierno bastante débil. Pero claro, Vox no es de hoy, el Vox de hoy no es el Vox del mes de diciembre. Es un partido mucho más resabiado. Bueno, no hay más que ver las declaraciones de sus líderes a lo largo de los últimos días. Bastante más resabiado que en diciembre. Por lo que, sabedor de la importancia de sus diputados y concejales, les ha puesto un precio más alto, les está poniendo un precio más alto. Están dispuestos a poner al servicio del Partido Popular y de Ciudadanos a sus representantes, pero claro, quieren participar del acuerdo y que al menos les dejen sentarse a negociar en la mesa. Mucho no pueden pedir, como es obvio, porque
pues llegan al 10%, pero solo en pocos sitios. Vox ha quedado dependiendo de la ciudad y de la región, pues ha quedado entre el 6, 7, 8, 9%, 10% en algunos sitios, pero claro, están empeñados en arrebatar a Rivera esa fotografía que se niega a darles por las buenas. Si nos metemos en la piel de Santiago Abascal o de Ortega Smith, pues la verdad es que también es perfectamente comprensible. Rivera se niega en redondo, y de nuevo, si nos metemos en la piel de Rivera, también lo encontramos comprensible. Y al menos hasta la fecha se trata, como veis, de un pulso, ¿eh? A ver quién se consigue salir con la suya. Hasta la fecha Vox no ha dado su brazo a torcer. Y este pulso uno de los dos lo tendrá que ganar, y lo tendrá que ganar antes de una semana o antes de 10 días. Vox puede siempre ampararse en los principios, pero es previsible que muchos de sus votantes le reclamen la falta de realismo, como sucedió en Andalucía hace 6 meses. A Ciudadanos siempre le queda la opción de romper la baraja, de mandar al PP y a Vox a tomar viento y quedarse en la oposición. Es decir, no, pues ahora no queremos gobernar. Pero también muchos de sus votantes se lo recriminarán y le dirán lo mismo: Albert, a lo que estamos. Y eso es un desgaste que no sé si está dispuesto a asumir. También puede dar un giro de 180 grados y acercarse a Sánchez, entregarle una investidura a la mar de cómoda y 4 años de gobierno tranquilo. Y a su vez Sánchez, gobernar con ellos en lugares como la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Esta es la opción preferida de los grandes del IBEX, ¿eh? Un Sánchez atemperado por Ciudadanos, mucho mejor que entregado a Podemos y a los independentistas de Esquerra Republicana. Pero estas cosas no las decide el IBEX, por si no lo sabíamos. Por más que se empeñen algunos en otorgar a estas empresas superpoderes políticos de los que por supuesto carecen. Cuanto más grandes son, pues más influencia tienen, pero desde luego el IBEX ni gobierna ni ha gobernado jamás en España. Estas cosas las deciden los partidos en función de la cantidad de gente que tengan que colocar y de sus propios cálculos de futuro. Nada más. Punto. Hasta ahí. Luego, evidentemente, pues son sensibles a ciertas presiones, pero bastante más sensibles a las presiones de su propia gente, que está sin trabajo, que a las presiones del presidente de Telefónica, de Repsol o de cualquier empresa cotizada. Ciudadanos no gobierna en ninguna comunidad autónoma, ni en ninguna ciudad importante. Tiene muchos concejales, tiene diputados autonómicos, pero gobernar, lo que se dice gobernar, no gobierna, exceptuando Andalucía desde hace solo 6 meses. Es decir, que no tiene todavía demasiadas bocas que dar de comer. Por esa parte le da un poco igual. Permanecer en la oposición, quiero decir. No tiene todavía mucha clientela, mucho pesebre. Pero Rivera quiere ser presidente de gobierno en el futuro, eso es indiscutible. Para conseguirlo necesita ocupar el puesto de Casado, sacarle de ahí de una patada. Y que su partido, a la vez, pues se foguee en labores de gobierno. Es un poco, como veis, la cuadratura del círculo, pero no por ello pues se va a privar de intentarlo. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Esto de las noticias mierder es contagioso porque ayer Mario nos trajo una desde Colombia y hoy Simón nos la trae desde Navarra. Aunque la noticia en sí, esta que nos trae Simón, no tendrá lugar en Pamplona, sino en Nueva York. Mejor que nos lo cuente Simón. Te envío una noticia mierder de las que hacen historia. Resulta que por el 30 aniversario de la película Cuando Harry encontró a Sally, de la cual recordaremos esa escena en la que Meg Ryan fingía un orgasmo en medio de un restaurante, hasta tal punto que otra señora pedía de postre lo mismo que ella. Bueno, pues han organizado un concurso de orgasmos fingidos. ¡Qué maravilla! Bueno, Simón, esta es una noticia mierder fantástica y además con gran sabor cinematográfico porque, según cuenta el New York Post, que es el enlace que me envías, el concurso será en la misma, no en el mismo restaurante, sino en la misma mesa en la que Meg Ryan y Billy Crystal se sentaron para rodar aquella escena mítica de la película, de Cuando Harry encontró a Sally, que es una película pues bastante divertida, una comedia romántica
muy celebrada y un taquillazo bestial de los años 80. La verdad es que a ver si esto crea escuela y lo empiezan a hacer en Madrid, ahora que, bueno, pues con las nuevas Ursulinas está todo en modo victoriano. Pero vamos, si queréis participar, el concurso será el día 12 de julio. Eso sí, es en Nueva York, ¿eh? La Contra, por cierto, tiene unos cuantos oyentes en la Gran Manzana, así que ya sabéis, los que estéis allí, es una oportunidad inmejorable de hacer el ridículo con una coartada cinematográfica. Lo que no sé es cuando se lo expliquéis a vuestra novia si os lo va a perdonar o os va a abandonar en el acto. Yo, personalmente, si lo fuese, os abandonaría en el acto. Pero bueno, vamos ahora ya con cosas serias. Vamos con Luis, de Argentina, que nos habla de las encuestas para las elecciones de octubre en su país. Fernando, no coincido con de las encuestas. Eh, eh, Mayormente las encuestas después del Fernández Fernández reafirman que favorece a Macri. Incluso necesitan juntarse con Massa aparentemente y eso parece que inclusive ayuda más a Macri. Y la explicación de que sea vicepresidenta es sencilla. El único que puede aplicar el indulto es el presidente, así que en caso de que ganara, la única manera de que le apliquen el indulto es no siendo presidente. Bueno, saludos, buenísimo programa. Pues mira, Luis, las encuestas de las que hablé ayer en el programa, miré unas cuantas, miré 3 concretamente, las tengo delante ahora mismo, he ido a buscarlas en el disco duro, por suerte no las había borrado, gracias a Dios el programa es de ayer, porque estas cosas las tengo que ir limpiando de vez en cuando. Mira, las tengo aquí. Las 3 dan ganadores, a Fernández y Fernández, al dueto este, en primera vuelta. La primera es la de Real Time Data y da la victoria a Fernández, a los dos Fernández, por un 44%, frente a Macri un 40%. La otra es de Gustavo Córdoba y Asociados, que da la victoria a Fernández por un 41% frente a Macri un 26%. Y la última está aquí, es la de 3.0, que da la victoria a Fernández y Fernández por un 40% frente a Macri un 30%. Los números, como ves, son muy dispares de una encuesta a la otra, porque aún faltan muchos meses, lógicamente, pero como puedes comprobar, coinciden en la victoria en primera vuelta de Fernández y Fernández. Recuerda que en 2015 Macri perdió la primera vuelta contra Scholli y luego ganó un mes más tarde en el balotaje. Ahora, evidentemente, pues podría suceder algo similar. Bien, pues hablando del balotaje en Argentina, Esteban, que está allí, por supuesto, y es de allí, nos aclara algunos puntos sobre el sistema de vueltas en las elecciones argentinas. Hola Fernando, quería hacer una pequeña aclaración sobre la segunda vuelta o balotaje en las elecciones de Argentina. Luego de la reforma constitucional del año 94, se estableció el mecanismo de elección directa del presidente, ya que antes era un sistema similar al de Estados Unidos, con colegio electoral, pero donde los electores son elegidos en forma proporcional. Y también lo que se incluyó fue la posibilidad de que haya una segunda vuelta. Pero el presidente puede resultar elegido directamente en la primera vuelta en 2 situaciones. Una, si el candidato saca más del 45% de los votos afirmativos, y afirmativo quiere decir que los votos en blanco no se consideran para el cálculo de este porcentaje, una zancadilla que nos hicieron los políticos en ese momento. Y la otra es si el candidato saca un 40% de los votos con una diferencia mayor a 10 puntos del segundo. Y esta es la situación, esta segunda situación es la que se podría llegar a presentar en las elecciones de octubre, donde, por ejemplo, si la fórmula Fernández-Fernández sacara un 42 o 43% y Macri no llegara al 32 o 33%. Bueno, un saludo. Pues muchas gracias, Esteban. Con las encuestas actuales y que acabo de comentar hace solo un minuto, Cristina y su mascota con bigote estarían cerca de salir elegidos en la primera vuelta, como puedes ver. En este caso no haría falta ir a las elecciones en noviembre. Ojo, solo si llegan al 40%, tal y como nos acabas de contar. Bien, pues dejamos a Argentina a un lado y nos vamos a México, donde Alberto tiene una pregunta sobre las elecciones europeas en Portugal. Hola Fernando, quería preguntarte, bueno, vi que en las pasadas elecciones para el Parlamento Europeo me fijé en un país que personalmente a mí me gusta y me interesa mucho, que es Portugal. Y es que noté que en Portugal votaron por mayorías a partidos de izquierda. Esto pues no me sorprendió porque yo sabía
que en Portugal el gobierno actual es un partido de izquierda, ¿no? O por lo menos del primer ministro. Entonces, bueno, no sé, no he estudiado a fondo la política portuguesa, pero pues quería saber, no sé si tú sabías si la izquierda portuguesa es en verdad una izquierda o es de esas que prometen y al final no hacen las acciones que dicen, se cuidan más, tratan de cuidar más la economía, no lo sé, o pues es que dicen que Portugal ha mejorado, ¿no? O sea, económicamente ha logrado salir adelante, ha logrado salir de la recesión que tenían, de su crisis económica. No sé qué tan cierto sea esto. Quería saber si pues, tú lo sabías. Y pues cómo es la política portuguesa. O sea, en Portugal la mayoría de la gente es de izquierda, centro, derecha, liberal, no lo sé. Por eso pues quería preguntarte, eh, porque pues para acá, para Hispanoamérica, Portugal vendría siendo pues, si España vendría siendo como el padre, Brasil sería nuestro primo y Portugal sería como el tío que sabemos que existe, pero pues nunca vemos, ¿no? Entonces, no sé, Portugal pues es un país que casi no se menciona, no se estudia, no lo sé. Y pues nada, quería saber si tú sabías algo de esto, de la política portuguesa. ¿Cómo es el gobierno actual? O sea, ¿la economía en verdad está mejorando o no es así tanto como dicen, ¿no? Y pues nada, bueno, muchas gracias. Pues sí, Alberto, suelo seguir las cosas de Portugal y si no hablo más de este país es porque interesa muy poco. En España, desde luego, y sospecho que en México, en Argentina o en Colombia, pues interesa menos todavía. A mí me gusta muchísimo Portugal. Cuando me preguntan si tuviese que vivir en otro país, si no viviese en España, ¿dónde viviría? Lo digo, siempre lo digo, indiscutiblemente, viviría en Portugal. Es un país maravilloso, es bonito a rabiar, la gente es muy amable y, bueno, y su idioma, como bien sabes, es muy parecido al nuestro. De hecho, cuando voy para allá, y voy siempre que puedo, este mismo año quiero ir y estuve hace un par de años haciendo un recorrido en moto por el norte de Portugal, pues cuando voy por allí les hablo en español, ellos me responden en portugués y nos entendemos. Pero vamos, que el mes próximo quiero ir a Lisboa a pasar 2 o 3 días y desconectar un poco. Bien, yendo a tu pregunta, Portugal es un país muy similar a España en todos los aspectos. Tiene el tamaño de Andalucía, para que te hagas una idea, pero describe un eje norte-sur y no este-oeste como Andalucía. Ofrece también una fachada marítima al Atlántico muy grande, muy larga, lo que ha determinado su historia, que en buena medida y en gran parte es compartida con la de España. Políticamente también es similar. Tiene un partido socialista, socialdemócrata muy fuerte, que es el Partido Socialista de Portugal, un partido de centro-derecha, que se llama, curiosamente, Partido Socialdemócrata, y luego un partido de extrema izquierda que se llama Bloco de Esquerdas, que sería así más o menos, asimilable a Podemos, más o menos estoy hablando, no es exactamente lo mismo. Luego tienen también partidos más pequeños, un partido verde, un partido animalista como en España, tiene incluso un partido comunista que en España está integrado dentro de Podemos, que conserva cierta fuerza, porque los comunistas tuvieron bastante poder, no tanto hoy, pero sí en el pasado no remoto, reciente de Portugal, te estoy hablando de los años 70 y 80. Lo que no hay en Portugal, lógicamente, es nacionalistas. ¿Por qué? Pues Portugal es una república unitaria y muy centralista. Las últimas elecciones en Portugal fueron hace 4 años, fueron en 2015, y las ganó el Partido Socialdemócrata, es decir, el centro-derecha de Pedro Passos Coelho, pero sin mayoría suficiente, así que una coalición de socialistas, izquierdistas y comunistas hicieron primer ministro António Costa, del Partido Socialista, que es el actual primer ministro de Portugal desde hace 4 años. Esta coalición ha sido más o menos sensata. Lo referente al gasto, ha recortado el déficit, que era bestial en Portugal hace unos años, y ha traído inversión. Esto y unas cuantas cosas más les ha permitido devolver el rescate que aprobó la Unión Europea y el FMI hace ya unos años, en 2011, y que era bastante cuantioso, eran 78.000 millones de euros, que para la economía portuguesa pues era una cantidad respetable, ¿no? Bien, esto el milagro portugués, entre comillas, se lo han premiado los votantes, dando la victoria en las europeas al Partido Socialista. El Partido Socialdemócrata, el centro-derecha, ha bajado un poquito, pero tampoco mucho. Un par de puntos, creo recordar, cuando estuve viendo los resultados el domingo de las elecciones. De todas maneras, este año
el día, lo voy a mirar, aquí lo tengo, me lo he apuntado, el 6 de octubre. Este año, el 6 de octubre, hay elecciones en Portugal, elecciones legislativas. Se renovará la Asamblea de la República, que es la única, porque el sistema es unicameral. Así que ya veremos lo que sale de ahí. A ver si, aprovechando que hay elecciones portuguesas, puedo hablar algún día de Portugal, cosa que me gusta mucho. Puedo haceros un programita previo sobre las elecciones portuguesas. Por cierto, la Asamblea de la República, la Asamblea Portuguesa, tiene la sede en el Palacio de San Bento, que está en Lisboa y que es un antiguo monasterio benedictino. Precioso. Bueno, como toda Lisboa en sí. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos cierra el programa de hoy con el tema este de Argentina, la huelga y la crisis en la que están inmersos. Los sindicatos argentinos son perfectamente capaces de paralizar el país y su economía en exigencia de una redistribución de la riqueza justa. Ahora bien, si objetivamente no hay riqueza que repartir y paralizar la economía no va a generarla, quizás la pretensión no es la redistribución justa de la riqueza, sino la redistribución injusta de la actual miseria. Es decir, que a los suyos no les falte y al resto que les den. Esta tradición sindical argentina es un elemento más en la estructura de ineptitud y satrapía que mantiene a Argentina lejos de donde su potencial indicaría. Mauricio, como todos los presidentes anteriores y los venideros, saben que con estas hienas han de arar. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Mañana, que será día 5, yo volveré por estos pagos, que son mis pagos. No es nada extraño encontrarme en la Contracrónica, de hecho es lo habitual porque es mi programa, pero no solo mío, es también vuestro, porque la Contra no tendría ningún sentido si no tuviese oyentes. Así que mañana os espero por aquí. Hasta mañana, amigos.